Mis gigantes, bienvenidos al podcast número 1 de Construcción Hispanohablante. Mi nombre es Andrés Torres y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Marcela Heredia es directora general de ANME Ingeniería, una empresa dedicada a la construcción y supervisión de obra pública y privada, y también es presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Ciudad de México. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrés. Muy bien, la va muy contenta. Estamos por aquí llegando tarde porque el tráfico en esta ciudad es una locura. Por más cuestiones de movilidad que se tratan de hacer, seguimos desquiciados. No te preocupes, lo importante es que ya estamos aquí. Ujú. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿qué fue lo más difícil de tomar las riendas de la empresa familiar debido a la muerte de tu padre? Pues mira, es que yo creo que lo más difícil es entrarle a algo que no tienes ni idea, ¿no? Mi papá muere en 2009, como tú comentas, y de repente su socio se queda al frente y el socio se muere en 2011. Y entonces de repente estamos todos los hijos del socio de mi papá y decimos, ¿qué hacemos? Traían 2 obras grandes en aquel entonces. Pues tienes que entrarle, alguien le tenía que entrar. Y como yo era la más grande de todas y la que tenía un poquito más experiencia trabajando, pues le entré. Pero es un mundo completamente diferente. Yo estudié Relaciones Internacionales. Trabajé 11 años en la parte internacional de Pemex, que se llama PMI. Y lo último que había estado haciendo ahí era trading de gasolinas. Pero por cuestiones de la vida, me salgo, tomo un sabático y ya estaba viendo algunas propuestas para seguir en trading en otras empresas. Este, y de repente pasa esto y dices, no, pues no me queda de otra más que entrarle, ¿no? Pero yo no tenía ni idea de lo que era la ingeniería. No que ahorita sea de lo más técnica, pero ahorita ya sé que es un precio alzado, un precio unitario, cómo se hacen una estimación, que las cimentaciones, que los concretos. Entonces es como que ir aprendiendo y obviamente llegas a un lugar donde dices, bueno, y esta no tiene ni idea, ¿qué hace aquí? ¿No? Y hay gente muy linda que te apoya mucho y hay otros que no te están metiendo el pie para, pues bueno, porque obviamente pues llegas de fuera, nada más porque pues así te tocó. Y poco a poco te vas ganando el respeto de las personas, ¿no? Y eso es muy padre. Entonces, así como tiene grandes retos, también tiene cosas eh, muy lindas, por decirlo de esa forma, porque vas aprendiendo y la industria es súper interesante, ¿no? Yo creo que construir, o sea, estar viendo cómo se está desarrollando algo diferente es, eh, pues está bastante único. Yo conozco a los ingenieros y creo que es de las profesiones más, o sea, los ingenieros son los más apasionados en sus obras. Me imagino que hay muchísimas otras que no conozco que también son muy apasionadas, ¿no? Pero yo veo de repente que los ingenieros no duermen y están haciendo y suben y bajan. Y dices, wow, es padrísimo, ¿no? Ver esa pasión por lo que haces es maravilloso. ¿Cuál fue la primera decisión importante que tuviste que tomar en la empresa? No sé, Ujú. decir, no sé, a lo mejor correr a alguien o tener algún problema con algún cliente, con algún proveedor, alguien parte del equipo. ¿Cuál fue la primera decisión Bueno, que te fueron acuerdas? muchísimos. Yo creo que hubo desde empezar a hacernos chiquitos en su momento, porque de repente pues llegas sin tener ni idea de nada, no conoces a nadie. Y entonces la persona que se quedó al frente era en aquel entonces una persona que trabajaba con mi papá y trabajaba con el socio de mi papá y a él le pedimos que se quedara al frente. Pero llegó un punto que era, híjoles, perdóname, pero ya no hay forma de que esta empresa pues siga pagando ese tipo de salarios, ¿no? Entonces vamos a tener que reestructurarla y tuvimos que reestructurar todo. Entonces fue bastante complicado, pero pues a final de cuentas aquí seguimos, ¿no? Después de, ¿cuántos años? 2000, finales de 2011, 12, 13 años vamos a llevar en este medio. Luego ese tipo de cosas son un ciclo. ¿También te sucedió algo parecido en la pandemia? Como que muchas empresas tenemos que hacernos chiquitos en la pandemia. Exacto, ¿no? O sea, en, bueno, este fue por otro tema que a final de cuentas, eh, pues lo mismo que era una empresa familiar, éramos muchísimos socios, ¿no? Entonces llega un momento que dices, bueno, llevo aquí tantos años, le hemos estado echando ganas y arranque una nueva empresa con 2 socios que trabajan conmigo o que trabajaban conmigo en aquel entonces. Yo hoy es una empresa nueva, que hacemos lo mismo y es mi nuevo bebé, ¿no? Entonces está muy padre, pero sí, en efecto, a veces tienes que ser chiquito, a veces tienes que ser grande, dependes mucho de los vaivenes de la economía, por supuesto, y de los ciclos
de estos ciclos gubernamentales, como tú también ya sabes, ¿no? Que está el boom y después hay un momento donde es una contracción nuevamente cuando estás en obra pública. Claro. Ujú. Y antes de empezar a hablar del tema de obras públicas y obras privadas, me llama mucho la atención y me Ujú. interesa mucho el tema de las empresas familiares, ¿no? Yo también tengo una empresa familiar y en este aspecto, esta empresa en realidad era familiar, pero si el socio de tu papá no era familiar, entonces sus hijos en realidad no era una empresa realmente familiar, Ujú. aunque habían, o sea, eran dos familias, ¿no? Bueno, pues que no nada más éramos dos, éramos tres, ¿no? Porque mi Tres papá, familias. sí, o sea, mi papá tenía, era su segundo matrimonio, entonces era como las hijas del primer matrimonio, el hijo y la esposa del segundo matrimonio, y después el otro socio que pues bueno, tenía sus dos hijas y su esposa, pero lo que pasa es que como era una sinergia o sea, aunque el otro socio y nosotros no fuéramos familia, el tipo de dinámicas y las interacciones que se daban, pues son las típicas interacciones que tú ves en una empresa familiar, ¿no? O sea, no es que no tienes que ser hermano como para tener este tipo de dinámicas después de tantos años, yo creo. Porque mi papá y sus socios se conocieron cuando ellos estaban en Colombia. Entonces, básicamente, casi tuvieron hijos al mismo tiempo, crecieron juntos. Entonces, ya las dinámicas entre su segundo matrimonio y el matrimonio del socio eran como de familia. Entonces yo ya no sabía de qué lado era más de hermanos y hermanas. Ya, ok, ok, Ujú. interesante. Y me llama la atención, ¿por qué tu padre afilió su empresa CEMIC desde que la fundó? Pues mira, la verdad es que yo de repente llego y al principio pues, empiezas a ver y resulta que está afiliado a la CEMIC y a la CENEC. Desde que funda 2001, la empresa empezó en la afiliación a la CEMIC y a la CENEC. Hubo un momento que dije, bueno, no podemos seguir con las dos, entonces voy a definirme por una. Nunca le pregunté porque pues no sé que nunca me tocó preguntarle porque ya falleció, Ok, ¿no? Pero yo creo que él traía la escuela de ICA, ¿no? Y ICA fue de los que fundó la CEMIC, bueno, Bernardo Quintana. Y tiene esta cuestión de que las cámaras son los que nos representan a los constructores, ¿no? O a los empresarios. Entonces es muy importante ser parte de una cámara que además esté pugnando por una mejor industria. Porque bueno, es como que todo un... La verdad que las cámaras son de lo más interesante que hay, yo creo. Cuando están muy bien manejadas, pueden lograr muchas cosas, no nada más por la industria que representan, sino por la misma ciudad o por el mismo país, ¿no? Entonces, es toda yo creo que es parte de lo que tenemos que ser como sociedad civil. Y mi papá siempre fue muy idealista, yo creo que igual que yo. Entonces, por eso era así como que, bueno, y tenemos que estar en cámara. Y sin embargo, él nunca participó mucho. A mí me tocó, por cuestiones del destino, empezar a participar en cámara y aquí sigo. ok, ok, ¿No? ahorita, Ujú. ahorita platicamos, pero me llamó la atención, ¿tu padre entonces trabajó en ICA? Sí, Ok, ok, muchos años. O sea, bueno, pues desde las lumbreras y después mi papá era presero. Entonces se fue encaminando a todo lo que eran empresas hidroeléctricas. Entonces era su fuerte, ¿no? Y ok. vivió en México y en Colombia y viajó por todo el mundo haciendo presas. Ah, mira, Ujú. interesante. Y eres la primera presidenta de la CEMIC Ciudad Ujú. de México Exacto. y sé que tienes algunas iniciativas enfocadas a fomentar la participación femenina. ¿En qué Ujú. consiste la coordinación de mujeres construyendo? Bueno, la verdad que es súper interesante, porque además es un grupo, no es el primer intento que se hace para que participen más mujeres en cámara. Pero bueno, obviamente es todo un roller coaster de eventos. Yo entré a CEMIC por eso, porque de repente quisieron hacer un grupo de mujeres construyendo y pues nos hablaron las que éramos representantes o jefas de empresa. Ese no jaló. No voy a entrar en mucho detalle. Y cuando pero de ahí me jalan. Me dicen, oye, ¿por qué no vienes y participas acá en este foro? Oye, tú ves cosas de agua, ¿por qué no vienes y te metes a la vicepresidencia hídrica? Y dice, está perfecto, pues me meto, ¿no? Y yo creo que si no estuviera en la CEMIC, yo ya no estaría en esta industria, ¿no? Porque imagínate que pues, no era mi mundo, de repente empiezan a haber broncas, pues, de repente descubro esto y empiezas a ver una parte diferente
donde empiezas a interactuar, porque al final de cuentas es networking, ¿no? Y ahí te empiezas como que a tratar de posicionar en todo. De ahí obras, después una cuestión de eficiencia. Y cuando estaba viendo eficiencia, me dicen, oye, pues arráncate otra vez el grupo de mujeres. Y dije, maravilloso. Y ahí empezamos a llamar a varias chavas para que participen. Porque realmente, o sea, en los comités y en la CEMIC en general, el porcentaje de mujeres que participan es mínimo. Y esto está cambiando porque hoy por hoy ya cada vez más mujeres estudian carreras que tienen que ver con la industria, ¿no? Arquitectura, ingeniería, biólogas, en fin, son varias, pero de repente se pueden enfrentar a un medio que pueden ver que es demasiado de hombres. Dices, no son de hombres, vamos a hacer nuestro club de Lulú, ¿no? Porque al final de cuentas estamos tan acostumbradas a este club de Toby en la industria que es bien importante empezar a hacer estos clubs donde interactuemos. O sea, no es una cuestión de separar, sino es una cuestión de unir. Pero para unir, pues tienes que empezar a sentirte cómoda, ¿no? Entonces yo creo que ha sido maravilloso y traemos muchas iniciativas. Hoy, digo, obviamente yo ahorita ya no estoy en esta coordinación de mujeres. Ahorita está Karina Barraza, pero pues bueno, tres de mis primeros convenios firmados precisamente son con el Congreso de la Unión de la Ciudad, bueno, el Congreso de la Ciudad de México, en el tema de equidad de género, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y Mujeres Líderes en Vivienda. Entonces, sí es una cuestión de empezar a hacer sinergias para, para lograr una paridad, por decirlo de esa forma, ¿no? Cierta igualdad sustantiva y sentirse mejor. Porque veía que tengo entendido que ahorita una tercera parte del comité de la CEMIC son mujeres. Creo que también ha ido incrementando el porcentaje de mujeres afiliadas a la Cámara, pero por ejemplo, el porcentaje de mujeres que trabajan en proyectos de construcción sigue siendo muy bajo, ¿no? Relativamente, ¿no? A mí me han hecho varias entrevistas sobre este tema y en algún momento se hablaba que nada más era el 10%. En este momento yo he encontrado varias bibliografía que habla ya de que ya está empezando a tocar el 20%. Y creo que eso todavía le falta porque si vemos las carreras, cómo están saliendo, hoy por hoy cada vez se empieza a nivelar más el porcentaje de mujeres y hombres en arquitectura. Bueno, en arquitectura siempre había un poco más de mujeres que en el caso de las ingenierías, pero hoy por hoy ha subido bastante el porcentaje de mujeres en ingenierías. Y eso a final de cuentas se va a acabar viendo en toda la industria porque van a estar participando. Ok, ¿no? Ok. ¿Y qué significan las mantas rosas en un proyecto de construcción? Pues fíjate que ese es un proyecto que estamos tratando de arrancar. Hay algunos estados o algunas delegaciones en CEMIC, Guanajuato, por ejemplo, ya la trae. Lo que queremos hacer es, y eso justamente lo vamos a anunciar ya para ver quién se suma o quiénes empiezan a sumar a este proyecto, el 20 de marzo que va a ser nuestro evento de mujeres. Entonces, lo de las mantas rosas, básicamente lo que queremos hacer es, tu constructor, te vas a sumar a esta campaña para erradicar la violencia de género, al menos en tu obra. Entonces vas a presentarle un contrato de no agresión a todos los que estén participando en esta obra, en el que se comprometen a no agredir a nadie por su género o sus preferencias, ¿no? Y entonces el chiste es poner esta manta para que todo mundo sepa que este es un espacio donde no hay violencia de género, ¿no? Y que la industria de la construcción, o al menos los afiliados que se estén sumando a este tema, están pugnando por erradicar la violencia de género en nuestra industria. Ok, interesante. O sea, este sería un contrato específicamente para eso, nada más. Sí, nada o más. Sería un reglamento en general de la obra. Yo no sé si el contrato, o sea, porque yo dije contrato, no sé si es el término correcto, pero es como un acuerdo. Es un acuerdo donde todos los que participan en esa obra se comprometen a no ejercer ningún tipo de violencia de género. Y una pregunta, ¿eso tendría que estar muy vinculado con las empresas, pero también con los sindicatos de esas obras? Pues mira, fíjate que no lo había pensado por ese lado, pero es una buena pregunta, ¿no? O sea,
a final de cuentas, pues bueno, los sindicatos tienen más que ver con los contratos de trabajo, ¿no? Correcto. Entonces, este tema de los acuerdos es más o sea, no habría ningún sindicato que pudiera estar en contra de que sus agremiados firmen un acuerdo de no agresión, ¿no? De Correcto. no violencia de género. Entonces, probablemente podríamos sumar a los sindicatos. Y además, hoy por ahí hay un sindicato que también es de puras mujeres. Entonces, igual podríamos hacer ahí una sinergia para impulsar esto también desde el lado de los sindicatos. Mira qué buena idea, Andrés. No me digas cosas porque después ya no me da la vida para tratar de implementarlo todo, ¿eh? Oye, pero ¿hay un Sí. sindicato de mujeres que se dedican a la industria de la construcción? No, a todo. O Ok, sea, es un sindicato en general. Y la verdad es que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero cuando yo todavía estaba en la coordinación de mujeres, cuando arranqué este grupo, me invitaron a dar una plática ahí con ellas para ver cómo estábamos justamente los números, ¿no? ok, Y cómo estábamos representadas en los diferentes sectores. Era el primer sindicato de mujeres. ok. Entonces ya era bastante grande, ¿eh? Entonces tengo que echarme un chapuzón ahí para retomar ese tema. Oye, Marcela, ¿y por qué Ujú. crees que en su momento la coordinación de mujeres no funcionó cuando la primera vez que te marcaron? Mira, yo creo que en general, y lo digo en todos los aspectos, desde el tema de innovación tecnológica, que se está volviendo vital hoy por hoy, hasta el tema de sustentabilidad, que es tan importante, y en el tema de nuestra industria, todo lo que es reciclaje, hasta el tema de repente de tener grupos nuevos, donde no ha existido un grupo así, ¿no? Entonces, cuando en lugar de querer que el cambio sea suave, de repente hay un poco de choque, entonces se vuelven a cerrar las puertas. Entonces, como que tienes que tratar, yo creo, hay veces que el choque funciona. En mi caso me ha funcionado como que tratar de que los cambios vayan siendo paulatinos y concientizar de que es algo muy positivo, ¿no? Que si no fuera tan positivo, esta combinación femenino-masculino ya se hubiera acabado la especie. Claro, Ujú, ok. Eh, y fíjate que, bueno, estoy seguro que los arquitectos e ingenieros tenemos que capacitarnos constantemente para ujú, estar actualizados a los requerimientos de la industria de la construcción. ¿Cuáles son los cursos, diplomados, maestrías que más recomiendas o que ujú. más inscripciones tienen en el ITC? Pues mira, lo que pasa es que tenemos dos institutos, ¿no? Uno es el ITC, que es el Instituto Tecnológico de la Construcción. Ahí lo que tenemos son diplomados, son obviamente las licenciaturas de Ingeniería y Arquitectura. Estamos en proceso de tener ya doctorados y tenemos varias maestrías. Por ejemplo, hay una maestría nueva en temas de sustentabilidad que está buenísima. Hay otra de temas energéticos sustentables que acaban de lanzar. Hay una nueva que también es de vías férreas, pero obviamente pues están todas, varias más. En temas de cursos tenemos el ISIC. Y el ISIC es el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. Aquí se dan certificaciones. Son certificaciones y cursos. Y por ejemplo, ahorita estamos por dar nuestro segundo curso para prestador de servicios ambientales, ¿no? Que son el tipo de temas que tenemos que empezar a meter más y más y más, porque cada vez lo va a demandar más la industria y la sociedad, ¿no? Obviamente, si te dedicas a obra pública, pues tienes que entender perfectamente lo que es la ley de obra pública, tanto local como federal. Temas de bitácora electrónica también son súper demandados. ¿Qué más? Oye, pues, supervisión de obra también nos los solicitan mucho, pero también tenemos varios cursos en oficios, ¿no? Y ahorita también vamos a lanzar cursos haciendo sinergia con algunas empresas para darles cursos en oficios, por ejemplo, no solo a mujeres en situación de vulnerabilidad, sino también para hombres. Entonces estamos trabajando en todo ese tipo de temas. Ok, Ujú, interesante. Ahorita que comentabas la ujú, maestría en sustentabilidad y después el curso como para temas ujú. ambientales, ¿no? Sí. Eh, Hace poco decíamos que estuvo aquí Ujú, Gerardo Gutiérrez, y justamente él nos platicaba de que hay una oportunidad ujú. para tener más inspectores ambientales en la Ciudad de México. Exacto. Entonces, no sé si, bueno, mi pregunta sería si el ISIC y
y el ITC, Ujú. pues también están muy alineados al tema de las normas que saque el gobierno Sí. para la construcción. Imagino que tienen que tener esa vinculación, ¿no? Sí, por supuesto, tienes que estar, actualizando todo el tiempo y sobre todo depende mucho, y eso es lo que buscamos todo el tiempo, de la calidad de los profesores, ¿no? Obviamente no puedes meter a una persona que dé PSA, que es el de prestador de servicios ambientales, si no realmente ellos están certificados y están ejerciendo como. La figura que tú mencionas, que es la de verificadores ambientales, Ujú. nosotros no podemos certificar, porque ese nada más lo certifica un organismo. Pero lo que sí podemos hacer y que lo estamos haciendo es dar cursos para prepararte para el certificado, ¿no? Y en temas, obviamente, lo que se metió el año pasado, que seguramente Gerardo te platicó, de lo de la reforma a la ley de residuos sólidos de la construcción y demolición. No, residuos de la construcción y demolición, no sólidos. Ok. Pues eso obviamente tenemos que estar al día y entonces estuvimos dando varias pláticas y varios eventos para que nuestros afiliados sepan qué está pasando, sepan que están cambiando las cosas y a la hora de la hora no los agarren con los dedos en la puerta, que ese sería un gran problema, ¿no? Y no nada más hacemos eso en temas bueno, de obra como tal, sino que también tenemos todo un grupo asesor en temas de trabajo, de SAT, en fin, todo lo que necesita una empresa cuando tiene dudas para poder operar. Entonces yo creo que o sea, en general la CAMNA es algo muy completo para empresarios cuando lo sabes utilizar, porque es como gimnasio. Si pagas una membresía, pero si no vas, pues no te sirve de nada. Pero Claro, si pagas una membresía y estás yendo y te estás actualizando y estás viendo todo lo que te está ofreciendo, entonces creo que es algo muy interesante, claro. ¿no? Fíjate que en mi experiencia en la cámara creo que también es muy importante vincular al equipo directivo de la empresa para que verdaderamente, Exacto. porque a veces no solo el dueño no puede estar viendo realmente todo lo que aprovechas, ¿no? Ujú. Y me gustaría preguntarte para pasar a platicar un poco de ANME Ingeniería. ¿Qué es lo más que te ha gustado de ser presidenta de la Cámara Mexicana de la Pues mira, Industria de la yo creo que Construcción? soñar, ¿no? La verdad, porque todo el tiempo estás soñando en tratar de hacer pequeños cambios para hacer las cosas un poco mejor, ¿no? O sea, ahorita finalmente después de 5 años de estar trabajando con SOPSE para estandarizar formatos, logramos estandarizar formatos que ya están publicados en la Gaceta y que ya están en la página de SOPSE. Eso para nosotros los constructores supervisores, pues, puede ser una tontería, pero la verdad es que te hace la vida mucho más fácil, ¿no? Y cuando de repente hablas con Jesús Esteva o con Eduardo Clark y dices, oye, ahora vamos a automatizar el proceso. Dices, oye, y tienen la voluntad de hacerlo y nada más era, a veces no les dan las manos podemos trabajar en conjunto para hacer esas cosas. La verdad es que a mí me es muy satisfactorio, ¿no? Conocer a muchísima gente muy interesante y muy hecha para adelante también es maravilloso. Bueno, todo el tema de las mujeres obviamente es muy interesante, pero es como hacer una maestría en todo. Te vuelves loco, ¿no? Y la verdad es que te das cuenta la necesidad de actualización constante, ¿no? O sea, para mí hubo 3 temas que eran torales, en mi programa, además de todo lo de ESG y mujeres, ¿no? Pero el de sustentabilidad, innovación tecnológica y, por supuesto, agua. Entonces, imagínate tratar de aprender de todo esto, o sea, te abres un mundo que dices, wow. Y además te da una trinchera en la medida de lo posible de tratar de hacer las cosas mejor. Entonces, a mí eso me ha llenado mucho, me cansa muchísimo, me falta un año, pero bueno, este año creo que vamos a hacer y vamos a seguir consolidando y cerrando varias cosas. Entonces, ha sido muy interesante. Oye, ese tema del agua, Ujú, ¿qué has visto? Yo en Tlalpan, bueno, tienes tu casa en ujú. Tlalpan, yo en Tlalpan Sí, tenemos que también. traer pipas a la casa, Exacto. bueno, al departamento. ¿Qué Ujú. onda? ¿Qué verdaderamente tenemos un problema grave del agua en la Ciudad de México? Pues mira, lo que pasa, y platicaba ayer con un experto en agua, tiene que ver con todo el calentamiento global. Este año, bueno, el 2023, eh, fue casi 1,5 grados más de lo que era hace un año, digo, hace 100 años, ¿no? Entonces, hablando de 1,5 grados más a nivel mundo, es una locura porque todas las consecuencias de este incremento de la temperatura, del tiempo que llevamos midiendo la temperatura, que son más de 100 años, nunca habíamos tenido 1,5 grados adicional. Tú sabes que eso también puede conllevar a que se esté dando la sequía a nivel mundial que estamos viviendo,
¿no? Y por eso el Cutzamala cada vez tiene menos agua. Ahorita vamos a tener 5 días de calor aquí en la Ciudad de México terribles, hasta 30 grados en pleno febrero. Entonces, todo eso hace que tengamos que cambiar nuestros hábitos. Tenemos que construir de una forma distinta. Y justamente la próxima semana tengo una plática, un congreso donde voy a hablar del agua. Yo creo que el derecho al agua es fundamental, pero el derecho al uso, no al abuso, ¿no? Y si tu precio va a estar tan por abajo de realmente el costo, pues entonces que sea un precio por tu uso, no por tu abuso, ¿no? Porque si no, a final de cuentas acabamos quedándonos sin agua todos. No vamos a llegar al día cero, al menos no este año, porque se han hecho varias cosas para mitigar eso. De todas maneras, como tú comentas, creo que muchísimos hemos tenido que comprar pipas debido a la falta de agua, porque pues, no lo estamos cuidando y además tiene que haber un círculo, ¿cómo se llama esto? Una economía circular del agua. Entonces, todo lo que es el sistema del agua se tiene que empezar a ver de una forma circular, donde se reuse, se reutilice, se recicle. Entonces, es algo bastante interesante y tenemos que cambiar todo nuestro chip, ¿no? Como decían, ciérrale igualito. Bueno, tenemos obviamente la experiencia o muy Ujú. reciente de lo que pasó en Nuevo León, que se les fue el agua, que no sé Mm. qué, y de repente vemos pues, que el gobierno tiene que empieza, no, pues que vamos a hacer una presa y que vamos, Sí. ¿qué proyectos se tienen que hacer en la Ciudad de México para mantener, o se tienen que hacer proyectos o la infraestructura hidráulica, hídrica es la adecuada para lo que necesitamos, o si se necesitan hacer nuevas obras para mantener el agua aquí? Es una muy buena pregunta. Yo creo que como te decía, ¿no? Sí se están haciendo varios proyectos. O sea, se tienen que hacer muchos proyectos que tienen que ver con el reciclaje de agua, la potabilización de agua, obviamente temas de lluvia. Pero ¿sabías que más, o sea, casi el 80% del agua en México se va a riego, o sea, cuestiones agrícolas? Se tiene que evitar el desperdicio, porque hoy por hoy todavía hay muchísimas fugas en la Ciudad de México, ¿no? Se habla que hay gente que dice que es 40, hay gente que dice que es más, pero al final de cuentas, si no le das mantenimiento a O sea, toda tu red, 40% del agua de la Ciudad de México se va por fugas. ajá, exacto. Si tú no das mantenimiento, y mira que Rafa Carmona empezó con todo el tema de la sectorización y hoy por hoy ya tiene una plataforma de diagnóstico donde saben perfectamente dónde se empieza a fugar el agua o que a veces puede ser por una pérdida de presión o de repente porque se fue la luz y entonces para reactivar el pozo, pues no puedes tener, o sea, el mismo ingreso de agua que tenías antes de que se fuera la luz en esa zona, por decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, hoy por hoy se tiene un diagnóstico mucho más claro de dónde se tienen que hacer los movimientos y cómo estar mitigando estas fugas. Pero es insuficiente porque al final de cuentas ha sido, este, después de tener un diagnóstico, pues tienes que empezar a meterle más recursos. Y a veces no hay suficientes recursos en las arcas de gobierno como para estar fondeando todas estas necesidades. De ahí que yo creo que sí tiene que haber un costo mayor, bueno, un precio mayor del agua cuando no se cuida. Y además, incentivar este uso, porque muchos, o sea, el sistema alternativo de agua, hace mucho se empezó a solicitar, bueno, a exigir que haya sistemas alternativos de agua en las obras nuevas. Pero si no los mantienes, pues no te sirven de nada. Y si el costo de mantener tu sistema es mayor que el costo de pagar 50,000 litros de agua al bimestre, pues entonces mejor pagas los 50,000 litros de agua, ¿no? Entonces yo creo que es un cúmulo de acciones integrales, no nada más una obra enorme, ¿no? O sea, son muchas acciones chiquitas que te van a ir llevando a tener un círculo virtuoso o una economía circular del agua. Ok, Ujú, interesante. Pues esperemos que esa inversión no se haga ya que sea demasiado tarde, ¿no? Como les pasó allá en Monterrey. ujú, Pero entrando a tu rol en ANMA Ingeniería, ujú. eh, ¿te gusta? ¿Cuál es la diferencia de supervisar obras públicas y supervisar obras privadas? La mayoría de las obras que hemos supervisado son públicas, ¿no? Este, entonces no podría decirte bien, o sea, una cuestión exacta. De la gente que yo conozco es que se han ido metiendo más a obras privadas.
Ay, no, es que la verdad es que no creo que sea la persona más correcta para contestar esa pregunta, porque la mayoría de las obras que yo traigo son públicas y que he hecho en mi Y vida. a ti, ¿por qué? Digo, Sí. a mí también me gusta mucho trabajar en obras Ujú. públicas. Por qué has elegido ese camino? ¿Es por la experiencia o por qué te sientes cómoda trabajando con proyectos de obras públicas? Es que mira, yo creo que esto es como cuando sales de la universidad, ¿no? Que te empiezan a pedir currículum y de repente dices, bueno, ¿cómo voy a tener currículum si no puedo entrar a trabajar? Entonces, en las empresas creo que nos vamos especializando, que es algo muy similar. Entonces, te vas especializando y llega un momento que tal vez en obra privada te piden requisitos que no te piden en obra pública y viceversa, ¿no? Entonces, la persona que está en obra privada tiene ciertos conocimientos, ciertas certificaciones, o sea, inclusive sus integrantes tienen ya un perfil más orientado a lo que es obra privada. Eso es lo que me pasa a mí, ¿eh? Yo creo que hay muchas personas que hacen de las dos. En mi caso, como que ya hoy por hoy tenemos toda la normatividad que se necesita hacer para obra pública, ¿no? Nos dedicamos mucho a agua, nos dedicamos mucho a pues, obras públicas en general, ¿no? Ya. ¿Cuál es la normatividad que rige en el tema de agua? Digo, entiendo que obviamente tienes la ley de obras públicas, Ujú. el reglamento, pero ¿hay algo específico de las especialidades o lo que rige es No, la ley y el básicamente, reglamento? son ley, reglamento, pobalines, los libros amarillos, varía de repente cuando es público, cuando es privado, la forma en la que metes las estimaciones, los tiempos, la facturación, o sea, más o menos cuáles son los procesos y los caminitos, ¿no? No sé ¿qué otro ejemplo te puedo decir? Estoy pensando. No, y bueno, a final de cuentas, obviamente, en todo lo que es agua, pues hay normatividad para el tipo de ductos, para las potabilizadoras, para los cárcamos, cuestiones de bombeo, todo lo que son las presas. em, y en fin, o sea, ya son como cuestiones donde ya la gente lleva, cuando tú empiezas a hacer una supresión de eso, tienes que tener a los ingenieros que se necesitan, que tienen mucha experiencia en todo el tema hídrico, ¿no? Y obviamente vas preparando ingenieros nuevos, que estas personas les van enseñando sobre el tema hídrico, ¿no? Porque todo tiene su... Su expertise. Exacto, sí. Y entonces, estos equipos de trabajo son equipos de trabajo que tú vas capacitando Ujú, de manera interna o sí. también con la CEMIC, o sea, vinculas Son, ¿tú cómo aprovechas como ANMA Ingeniería es a la un CEMIC? poco por todos lados, ¿no? O sea, obviamente tienes que tener un equipo sólido que tenga experiencia en lo que está haciendo, ¿no? Eh, y ese mismo equipo, pues en el día a día son los que le están enseñando a los chavos que están saliendo y les van diciendo, como cualquier empresa. Pero además, para capacitarte un poquito más, y además tienes que seguir con la ley del trabajo, ¿no? Que te pide que capacitar ciertas horas a todo tu personal. La CEMIC tiene algo muy interesante. Cuando tú trabajas en obra pública, tienes la opción de hacer una aportación que se llama FECAP, Fondo de Capacitación, ¿no? Este, y entonces tú en tu contrato, antes del contrato, dices, oye, yo como empresa sí quiero aportar al FECAP, quiero aportar mi 2 al millar, o en el caso de SOPS es 3 al millar, porque ahí es para la ley de edificación, el uno. Y entonces ese monto se va directo al ISIC. Cuando tú quieres el curso, dices, oye, ¿sabes qué? Necesito un curso de tal, 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 tal. Ah, ok, perfecto. Y entonces ya ese mismo monto cubre el curso. Entonces ahí como que te hace más fácil todo Pero, este tema de pero ese capacitación. porcentaje lo pone la empresa, lo pone la dependencia, se le sube el presupuesto. Básicamente no lo pone la empresa, porque ellos, o sea, yo como empresa le digo a la dependencia, ¿sabes qué? De esto que me vas a pagar ahorita, reténme el 2 al millar, ¿no? Y ese 2 al millar se va directo al ISIC para que cuando yo quiera tomar un curso, ya tenga ahí ese monto, ¿no? Entonces, la verdad es que ni lo sientes porque pues es básicamente un 2 al millar es
un porcentaje ¿Y muy, qué muy chiquito. porcentaje de las empresas realmente Aportan, aportan al ISIC? varía mucho, ¿no? Por ejemplo, donde más aportan obviamente es SOPS y SACMEX, ¿no? Pero también a nivel federal, también hay aportaciones de varias dependencias, ¿no? Entonces, antes era mayor, pero hoy estamos pugnando para que vuelva a subir este porcentaje de las empresas que aportan, Ok, ¿no? Y ok. además con este mismo porcentaje, lo que queremos pugnar es que ya en lugar de ser el 2 sea un 3, para que ese 3 en automático se puedan capacitar los funcionarios, porque también es bien importante que todos estamos capacitados, ¿no? O sea, Ujú. ¿consideras que le falta capacitación a los No, 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 funcionarios? no, no, jamás. Yo no dije eso. No, pero todo mundo necesita estarse capacitando, constantemente, ¿no? Ok. Inclusive hay chavos nuevos que entran y pues se tienen que estar capacitando todo el tiempo. Y hay cosas que van cambiando. O sea, aunque la ley de obra pública de la Ciudad de México acaba de cambiar hace poquito, y aunque son muchas cuestiones de forma, de todas maneras tienes que estar Te lo pregunto actualizándote. porque la administración pública es Ujú. complicada, o sea, cada vez es Sí. más auditada, cada vez es más difícil, o sea, cada vez es más complejo la burocracia y dices, oye, pues, ya son varios procesos, ¿no? Y Ujú. a veces, pues hasta ya firmar hasta es Sí. complicado ya cada vez más, ¿no? Exacto. Mira, yo creo que hay muchísimos funcionarios de carrera que ya dominan este, toda la reglamentación y lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, ¿no? Obviamente, pues conforme van cambiando los equipos, yo creo que sí es importante mantener a esa gente que sí sabe y que mantiene todo el andamiaje, ¿no? Porque cuando tú llegas y cambias todo, se vuelve una locura. O sea, nada más el proceso de aprendizaje puede ser muy complicado. Ya, es lo que decías de los cambios de gobierno, ¿no? Que luego son complejos. Sí. Eh, co- y platícame, Marcela, ¿cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué? Mi carrera en general. Sí, en tu carrera como supervisión Ah, de ok. obra. Pues mira, yo creo que son varios, ¿no? Cuando estás haciendo un vivero, o hace poco tuvimos una estación de bomberos o una prepa, eso siempre es padre. Cuando tú acabas y ves lo que hiciste, eh, hay algo que también se hace muy gratificante, que es lo que está haciendo reconstrucción, ¿no? La comisión de reconstrucción. Nosotros ahorita estábamos supervisando una unidad que es Iztapalapa y es padrísimo cuando ves que las cosas están haciendo bien, que la obra está quedando mejor, y que a las personas se les están dando unas viviendas mejores de las que tenían y más seguras, ¿no? O inclusive hace poco también fui a la inauguración de otra obra de estas en la Colonia del Valle, donde eran prácticamente puros adultos mayores, que no, les tuvieron que rehacer el edificio y estaban felices. Entonces, ese tipo de proyectos, la verdad es que cuando tú los ves, aunque nada más hayas estado em, participando como supervisión, y que sepas que fue un trabajo bien hecho y que la gente va a regresar segura a sus cosas, la verdad es que eso es bastante satisfactorio, ¿no? ¿Y cuál Ujú. fue la complejidad más, eh, el problema más importante de ese tipo de obras de reconstrucción? ¿Cómo? No entendí Sí, la o sea, es pregunta. ese tipo Ujú, de proyectos o ese proyecto en ujú. específico que supervisaste que ha sido el más gratificante. O sea, ¿qué De los retos más, de tuvo? los más. ¿Qué retos tuvo Ujú. para la construcción? O sea, el tema estructural, el Sí, por tema. supuesto, todo, a ver, no podemos negar que en Iztapalapa es una zona que se está hundiendo, ¿no? Donde el hundimiento es muy fuerte. Entonces, definir y que todo el mundo estuviera de acuerdo en el proceso que se iba a utilizar para la renivelación de los edificios, pues eso fue bastante complejo. Nosotros como supervisión no tomamos esa decisión, ¿no? Este, pero ver cómo de repente puede haber em, complejidades en la aceptación de un método o del otro. Y la verdad es que es un aprendizaje enorme porque pues hay diferentes métodos para renivelar edificios, ¿no? Y el chiste es que las personas confíen que se está tomando la mejor decisión. Claro. Ujú, Y entiendo que ahí en esos proyectos de ujú. reconstrucción está muy vinculada la gente, ¿no? Sí, por Y supuesto. ¿Sabes cuál que también es impresionante alguna vez? Y esto, yo acaba de llegar a la empresa, ni siquiera estaba al frente, todavía era la de mi papá. Este, cuando
esta empresa participó en la supresión de la supervía. Ok. Entonces, cuando ves esos puentes, dices, es impresionante. Pero cuando acaban abriendo, cuando estás abriendo los túneles, que acabas juntando un lado con el otro, y entonces ya al final estás picando para abrir ese pedacito que es lo único que falta para conectar, eso también es súper interesante, ¿no? Ujú. O Y es sea, satisfactorio, yo, sí. yo me acuerdo que yo vi en un centro comercial cuando dibujaban la supervía. Ujú, Dije, no puede ser que vayan a hacer eso. No les creo que van a hacer eso. El sí, puente y los túneles parecía algo que no, o sea, yo no, o sea, te lo juro, yo lo dimensionabas vi y dije, no creo que, o el sea, tamaño. no se puede hacer eso. Parecía algo imposible. La verdad es que yo creo que es una super obra, ¿no? Y que sí conectó excelente esta zona de la ciudad. Y se ha logrado que haya bajado el tráfico, ¿no? Y además, pues al final de cuentas se está pagando sola, ¿no? Porque pues al final este es un fideicomiso que lo pagamos los usuarios. Y Que ese es ahí, el chiste de que debería de haber más obras de ese tipo, ¿no? o sea, ¿tú crees Ujú. que debería haber más concesiones Sí, de por supuesto, APPs y ese tipo APPs? de EPPs, o sea, bien planteadas que mejoren la ciudad, por supuesto, ¿no? Ya. Digo, creo que en Ujú. sexenios anteriores había estado más activo. Este sexenio no sé qué tan activo. Entiendo que lo de Gerardo Gutiérrez es una concesión, ¿no? Lo de la Sí. planta de Ajá, reciclaje de se residuos. está manejando también mucho esta cuestión de las propuestas no solicitadas. Y eso también es una versión un poco distinta, pero que también conlleva a un, ¿cómo se llama? Financiamiento privado. Nunca había Ujú. escuchado eso. O sea, es que yo le proponga al gobierno un proyecto. Sí, Ok, ya digas cómo se va a financiar y todo, y que sea un proyecto que realmente sea necesario para. ok, Ujú, ok. ujú. ¿Y qué tipo de proyectos se han hecho con esa modalidad? No sé si tengas Sí ha información o habido algo algunos, pero público. ahorita, o sea, la verdad es que no vine preparada Ya, con, ya, ya, no te pero porque preocupes. no los he hecho yo, pero sí se ha habido varios en este sexenio. Ok, qué Ujú. interesante. Me interesa eso. Sí, sí, sí. Este, ¿y cuál consideras que ha sido tu mayor fracaso en la industria de la construcción? Mm, pues obviamente cuando tuvimos que ser la empresa chiquita, o sea, que prácticamente desaparece, que tuvimos que reestructurarla todo, pues eso fue bastante duro, ¿no? Eh, yo creo que fue eso, ¿no? Cuando de repente dices, ¿y ahora para dónde? Ya lo cerramos. Y en ese momento me acuerdo que como que reestructuramos y dijimos, "Bueno, pues ya cerramos la oficina, cerramos esto, nos quedamos 4 personas y esas 4 personas a ver si van jalando". Y poquito fue jalando y volvimos como que a empezar a crecer nuevamente. Oye, No somos una mega empresa, pero somos una pyme. pero platícame, o sea, Ujú. ahorita que decías de la supervía, ¿tu padre fallece cuando estaban ejecutando la supervía? No, él falleció un poco antes. Ujú. O sea, Sí. cuando él fallece, empiezas tú la supervía. No, cuando mi papá fallece, el que era su socio empieza la supervía, Ok. ¿no? Y Ujú. cuando el socio fallece, seguía la Seguía supervía la supervía, ¿no? y ahí Sí. tú agarras el negocio. Sí, bueno, pero queda al frente este amigo que te digo, que es el que pues, era el director general, porque pues él sabía de ingeniería, o sea, yo no tenía nada, ni idea de nada, ¿no? Y ahí Entonces yo le entré estaban, a toda la parte financiera, administrativa para ir aprendiendo, y porque bueno, el que tiene tienda que la tienda, y si no, ya no la tenga, ¿no? claro. Y ahí Ujú. entonces ustedes supervisaban todo esto, o sea, todo el tema de túneles y puentes o una parte Estábamos, mira, específica. no, estábamos al 70-30 con otra empresa. No era Ok, 70-30, 60-40, no sé, nosotros traemos la parte mayoritaria, pero era hasta, y se hacía como de forma conjunta, pero termina, o sea, no hicimos la parte de Luis Cabrera. ok. Ese pedacito que pasa por donde está el Superama, eso no lo Ya, ya, o sea, supervisamos nosotros. Pero sí, pero todos túneles los y puentes, puentes y todo eso, sí. ese ya es Ujú. tramo elevado, por así Exacto. decirlo. Ujú. Ok, ok. Eso es lo más Sí. eso fue, bueno, no sé lo más difícil, pero bueno, sí, lo más difícil. Pues bueno, lo más interesante también, ¿no? Yo no soy ingeniera, pero creo que sí es una de esas obras que es muy satisfactorio ver. Y ahí, ¿qué fue qué historia compleja tienes de ese proceso de tomar ese proyecto, pues, que es un proyecto muy importante para la Ciudad de México? Pues mira, en algún momento, cuando eso ya estaba terminando, fue cuando pues el amigo se empezó a ir, y me acuerdo que a mí me ponían unas barridas, que dices, Dios santo, o sea, casi me sacan llorando de un día, porque siempre es esta cuestión de que es que todavía no procede el pago porque todavía no está completo. Estoy lleno, pero es que aquel dice que sí. Entonces ya sabes que van y hacen manita de puerco y dices, oye, perdóname, pero
Entonces ya regresar, es decir, de ahora en adelante, van a poner una lista exactamente de en qué va todo para que no me agarren de bajada, ¿no? Entonces a la siguiente ya llegué y le dije, a ver, si no está esto y esto, pues no se puede firmar la estimación. Todo el mundo fue así como, ok, es que entonces no está terminado, no, pues entonces no se firma, no, pues no, y entonces como que ya todo cambió, pero es una cuestión de tener perfectamente claros todo, ¿no? Que no te agarren de bajada. Ok. Sí, ese tipo de cosas son todo un reto, tienes que ir sacando. Me imagino. Y, y bueno, llevo 45 minutos haciéndote preguntas, Marcela. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Tú eres ingeniero, Correcto, tú construyes. correcto. ¿Qué construyes? ¿Qué construyó? Bueno, nosotros hacemos proyectos de obras públicas, de infraestructura pública. Yo ahorita digo que ya no somos contratistas, que ahora estamos operando más como desarrolladores de infraestructura. Ok. Entonces queremos tener un tema mucho más de project management, tener especialistas y que ellos ejecuten los proyectos. Eh, el año pasado estuvimos haciendo torres autosoportadas para el sistema público de radiodifusión. Ok. Estuvimos también en el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Estuvimos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles haciendo trabajos de mantenimiento y estamos trabajando en temas ferroviarios también, en Tren Maya y en el tren transísmico. Esos dos proyectos han sido bianuales y este año empezamos con esos dos proyectos en el pipeline. ¿Qué tendría que tener una cámara para que tú como constructor dijeras, oye, sí vale la pena estar afiliado? ¿Qué tendría que tener una cámara? Pues mira, yo como me preguntabas justo antes, ¿no? De empezar el tema de Gigantes de la Construcción, ¿no? En el Club de Gigantes, pues nosotros hacemos reuniones mensuales. Y en estas reuniones mensuales, pues intentamos traer gente que nos dé conferencias interesantes, ¿no? Las pasada, en el mes de enero, tuvimos a Mario Shegnan, no sé si lo conozcas, paisajista, que fue el que diseñó La Mexicana. Ok, sí. Entonces, pues ese tipo de reuniones, pues son las cuales, pues al menos a mí me motivan a estar constantemente en el Club de Gigantes. Ok. Y creo que también la parte de vinculación con los asociados o con los miembros del grupo, ¿no? Exacto. A lo mejor encontrar esa empatía con ciertas personas, pues con las cuales te sientas identificado, ¿no? Exacto. Creo que a lo mejor esas dos cosas. Y ahorita que comentabas esto más bien estaba yo también pensando en esto de la capacitación de la cámara, pues ¿por qué vincular a tus empleados? O sea, creo que es importante, a lo mejor no todo el tiempo ir el dueño, pero que pues tengas y que también tengas la visión tú y tus empleados de que ellos participen en la cámara y que se vean los beneficios de la cámara. Creo que por ahí debería de ser también el tema. Y bueno, justamente te iba a preguntar dónde podemos encontrar más información de ti, de tus empresas, de la cámara, etcétera. Pues mira, yo estoy en Twitter, estoy como Marcela Heredia, también estoy en LinkedIn como Marcela Heredia y obviamente CEMIC Ciudad de México en internet, ahí puede haber toda la información del mundo cámara. Acabamos de cambiar la plataforma y vamos a traer varias cosas interesantes nuevas ahí para que la gente pueda estar siguiendo. También una bolsa de trabajo para que ligue a a varias universidades con las que tenemos convenio con los contratistas y empresarios. Ok. Entonces, bueno, en fin, varias cosas interesantes que estamos cambiando e implementando. Ok, buenísimo. Y bueno, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar una gigante de la construcción. Y mi última pregunta es, si pudieras hacer viral una frase en las redes sociales para que tuviera millones de reproducciones, ¿qué diría? A ver, es que justo tiene que ver, yo creo, con el tema del agua. Porque creo que ahorita lo más importante es que nos concienticemos todo, ¿no? O sea, entonces el derecho humano al agua es para su uso, no para su abuso. El derecho humano al agua es para su uso, no para su abuso. Me encanta. Buenísimo. ¿No? Pues yo creo que sí, es un tema que es digno de volverse viral en redes sociales. Yo que ojalá, ¿no? Yo me acuerdo del ciérrale, y creo que fue maravilloso. Entonces, ojalá ¿Cuál que era el podamos. ciérrale? Nunca te tocó, estás muy chavo, entonces, Andrés. Había unos anuncios cuando yo era chavita, que era ciérrale, es gota a gota, el agua se agota, y después era ciérrale. Y salía un chavito ahí diciéndole.
sea, ya no hay ese tipo de campañas. Pues la verdad es que yo no ubico ninguna tan No fuerte sé, como esas. ya. Ujú. O sea, habrá que seguir hablando del cuidado del Exacto, agua ¿no? en nuestro, al menos en donde podamos hablar de ello, ¿no? Pues muchas gracias, Marcela, y muchas gracias a todos los que se quedan hasta el final de este episodio. Si les gustó, califíquenos con 5 estrellas, compártalo con alguien a quien le pueda interesar. Les recuerdo que a mí me encuentran en redes sociales como @inc.andrestorres. Ahí suelo publicar clips de este podcast y también los eventos que organizamos en el Club de Gigantes. Ahí contamos historias como esta, pero de viva voz, y también hacemos negocios con los miembros de nuestra fraternidad. Así que nos vemos muy pronto en vivo o nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias.